Despechado con su ex esposa, el millonario casó con una campesina, pero al volver a su antigua casa, lo que vio lo dejó sin palabras. Gustavo miraba la mesa del restaurante con los ojos vacíos. Los cubiertos bien alineados, las copas de vino reluciendo bajo la tenue luz, y los platos impecablemente decorados que pronto serían servidos. Todo estaba en su lugar, como siempre. Pero él ya no sentía nada. Valeria, al otro lado de la mesa, lo observaba con una mirada fría, distante, como si aquel no fuera el hombre con el que había compartido años de sueños y batallas. Las conversaciones en el salón resonaban como ecos lejanos. Clientes felices brindaban, el tintineo de copas acompañaba risas y felicitaciones. El restaurante que ambos habían construido se había convertido en un éxito rotundo, un templo de gastronomía que cada día crecía más. Sin embargo, entre ellos, solo quedaban los restos de un matrimonio fracturado, una grieta que no dejaría nada en pie. «Ya es suficiente, Gustavo», dijo Valeria, con esa calma que era aún más devastadora que el enojo. «No puedo seguir así». Él apretó los labios, intentando controlar la oleada de frustración que subía por su pecho. Habían discutido tantas veces en los últimos meses que ya no tenía fuerzas para intentarlo otra vez. Pero escuchar esas palabras, pronunciadas sin emoción, le confirmó lo que más temía: todo estaba perdido. «¿Qué quieres que haga?», preguntó en voz baja, aunque ya conocía la respuesta. Valeria se recostó en la silla, cruzando los brazos como quien ya tiene el control de la situación. «Lo que estoy pidiendo es simple, el divorcio. Sin discusiones, sin más vueltas. Yo me quedo con el restaurante. Tú te vas». Gustavo sintió como el mundo se derrumbaba bajo sus pies. El restaurante no era solo un negocio, era su vida entera. Lo habían creado juntos desde cero, luchando contra cada obstáculo, sacrificando noches, sueños y momentos de tranquilidad. Y ahora, ella pretendía quitarle todo. «¿Eso es lo que quieres?», murmuró, con la voz áspera por la incredulidad. «¿Dejarme sin nada?». Valeria no parpadeó. Había tomado su decisión hacía mucho tiempo. «Es lo mejor para los dos». Gustavo se quedó en silencio, sintiendo cómo la rabia comenzaba a burbujear en su interior. Pero más allá del enojo, había una tristeza profunda, la sensación de que había perdido más que un restaurante o un matrimonio, había perdido a la mujer que pensó que estaría a su lado para siempre. Las semanas siguientes fueron un infierno. Los abogados se encargaron de todo con una eficiencia despiadada. Valeria tenía un equipo bien preparado, mientras que Gustavo, desgastado emocionalmente, apenas podía seguir el ritmo del proceso legal. Cada reunión era una batalla que él sabía que no podía ganar. Los antiguos socios se alinearon del lado de Valeria, y poco a poco, el restaurante que había sido su hogar se desvanecía de sus manos. Un día, firmó los papeles del divorcio con una mezcla de dolor y alivio. Era el golpe final, el punto de no retorno. Valeria se quedó con todo: el nombre, las cuentas, el local. Gustavo no obtuvo nada, ni siquiera una despedida digna. Con un apretón de manos frío, ella selló el destino que había decidido para ambos. Esa noche, Gustavo volvió a su apartamento vacío. El eco de sus pasos sobre el suelo de madera le recordaba que ya no pertenecía a ningún lugar. El hombre que había sido, el que soñó con un futuro brillante al lado de Valeria, se había quedado atrás en el despacho del abogado, junto a las copias firmadas del acuerdo. Se sentó en el borde del sofá, mirando la botella de whisky medio vacía sobre la mesa. Sabía que no podía seguir así, pero tampoco veía una salida clara. Todo lo que había construido se había desmoronado en cuestión de meses. El restaurante, el matrimonio, la identidad que había forjado a lo largo de los años, todo desapareció sin dejar rastro. Entonces, tomó una decisión. Tenía que irse. Irse lejos, donde los recuerdos de Valeria y el restaurante no pudieran alcanzarlo. El bullicio de la ciudad lo ahogaba, cada esquina le recordaba lo que había perdido.
Necesitaba respirar, encontrar un lugar donde pudiera comenzar de nuevo, aunque no supiera por dónde empezar. La mañana siguiente, con el corazón pesado pero decidido, empacó sus pocas pertenencias y dejó el apartamento. Sin mirar atrás, condujo durante horas hacia el campo, hacia el pueblo donde había crecido. Era el único lugar donde aún podría encontrar algo de paz. Allí, en medio de los campos abiertos y el aire fresco, esperaba hallar un refugio para lamer sus heridas y, tal vez, reconstruir lo que quedaba de su vida. Cuando llegó al pueblo, el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas. Las calles eran silenciosas, los rostros de la gente amables pero curiosos ante su regreso. Había pasado tanto tiempo lejos que el lugar casi se sentía extraño, como si ya no le perteneciera del todo. Sin embargo, al bajar del auto y respirar profundamente el aire del campo, sintió que por primera vez en meses, algo dentro de él se relajaba. Esa noche, mientras se recostaba en la cama de la vieja casa familiar, miró al techo de madera y dejó escapar un suspiro largo. El camino hacia adelante era incierto, pero por lo menos había dado el primer paso. Valeria había ganado. Le había quitado todo lo que alguna vez había valorado. Pero ahora, en el silencio de ese pequeño pueblo, Gustavo tenía una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Y esta vez, haría las cosas a su manera. Los primeros días en el pueblo transcurrieron con una calma casi asfixiante. Gustavo despertaba con el canto de los gallos y el sonido lejano del viento entre los árboles. El silencio era desconcertante al principio. Después de años en una ciudad ruidosa, donde cada segundo estaba marcado por llamadas, reuniones y responsabilidades, esa quietud lo hacía sentir fuera de lugar, como si el tiempo avanzara más lento allí. El pequeño mercado local, la iglesia en la plaza principal y las calles polvorientas eran parte del escenario de su infancia, pero ahora las miraba con los ojos de alguien que había perdido todo. No estaba seguro de encajar en ese mundo simple y predecible. Sin embargo, sabía que no podía regresar. La ciudad había dejado de ser su hogar, y lo único que le quedaba era intentar encontrar algo aquí, en este rincón olvidado del mapa. Una tarde, al detenerse en una cafetería modesta junto a la plaza, la conoció. María estaba detrás del mostrador, secando vasos con calma, como si no tuviera prisa por nada. Su cabello castaño recogido y su sonrisa serena irradiaban una tranquilidad que Gustavo no había visto en mucho tiempo. Ella le ofreció una sonrisa sincera, esa clase de sonrisa que no busca nada a cambio. ¿Qué te traigo?, preguntó con naturalidad. Gustavo pidió un café, más por costumbre que por verdadera necesidad. María lo sirvió en una taza de cerámica desgastada, y sin que él lo pidiera, se sentó al otro lado de la mesa. Hace tiempo que no vemos a nadie de tu familia por aquí, comentó con curiosidad, sin invadir demasiado. Decidí volver un tiempo. Necesitaba un cambio, respondió Gustavo, sin dar demasiados detalles. Ella asintió, como si entendiera más de lo que él estaba dispuesto a decir en ese momento. No preguntó nada más. No hubo miradas incómodas ni comentarios indiscretos. María simplemente le dejó espacio para que él existiera en silencio. Durante las semanas que siguieron, Gustavo comenzó a frecuentar la cafetería casi a diario. No era el tipo de lugar que destacara por su elegancia ni por la variedad de su menú, pero había algo en la compañía de María que le resultaba reconfortante. Su manera sencilla de ver la vida era un bálsamo para su mente agotada. Una tarde, cuando ya se conocían lo suficiente como para compartir algo más que saludos formales, María se sentó frente a él con una expresión tranquila pero atenta. ¿Por qué siento que dejaste algo atrás que todavía no has terminado de soltar?, preguntó sin rodeos. Gustavo bajó la mirada hacia la taza en sus manos. No era fácil hablar de lo que había pasado, pero algo en la mirada de María lo animaba a abrirse, aunque solo fuera un poco. Perdí todo lo que tenía. O más bien, alguien me lo quitó. Hizo una pausa antes de continuar. Me dejaron sin nada, y aún estoy tratando de entender cómo seguir adelante.
María no lo interrumpió. Lo escuchó con la misma calma que siempre la caracterizaba, como si supiera que las palabras tardan en encontrar su camino. Tal vez perdiste cosas, dijo finalmente, pero no lo perdiste todo. Estás aquí. Eso ya es un comienzo. Esa noche, mientras volvía a casa por el camino de tierra que conducía a la vieja finca familiar, las palabras de María resonaban en su mente. Tal vez tenía razón. Tal vez, en lugar de buscar lo que había perdido, debía empezar a construir algo nuevo, algo que no estuviera atado a los fracasos del pasado. Con el tiempo, su vínculo con María se fue fortaleciendo. Lo que al principio era solo una conversación casual en una cafetería se convirtió en algo más profundo. María era una presencia constante, alguien que le mostraba que la vida podía ser simple y aún así significativa. No había promesas, ni expectativas desmedidas, solo dos personas compartiendo momentos de calma. Un día, mientras caminaban juntos por los campos que rodeaban el pueblo, María hizo una propuesta inesperada. He estado pensando, ¿y si abrimos algo aquí? Un pequeño restaurante. Algo sencillo, pero que podamos manejar a nuestro ritmo. Gustavo se detuvo, sorprendido por la idea. Había prometido no volver a involucrarse en el mundo de la gastronomía, pero la forma en que María lo planteaba era diferente. No se trataba de competir, ni de hacerse un nombre. Se trataba de crear un espacio propio, sin más ambición que disfrutarlo. ¿Crees que funcione?, preguntó él, aún dudando. No lo sé. Pero no tenemos nada que perder, respondió María con una sonrisa confiada. Y en ese momento, algo en Gustavo hizo clic. Por primera vez desde que dejó la ciudad, sintió que era posible comenzar de nuevo. No se trataba de recuperar lo perdido, sino de crear algo distinto, algo que no tuviera relación con el pasado. La propuesta de María no era solo una idea de negocio, era la oportunidad de encontrar un propósito nuevo, lejos de todo lo que alguna vez lo había lastimado. Sin esperar más, empezaron a trabajar en el proyecto. Cada detalle del pequeño restaurante fue pensado con cuidado, desde los platos del menú hasta la decoración del local. No había lujos, pero cada rincón reflejaba el esfuerzo y la ilusión de ambos. Cuando finalmente abrieron las puertas al público, la respuesta fue mejor de lo que esperaban. Los vecinos acudían con curiosidad, atraídos por la calidez del lugar y la amabilidad de sus dueños. Poco a poco, el restaurante rural se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad, y Gustavo comenzó a sentir que había encontrado un nuevo hogar, no solo en el pueblo, sino en los momentos compartidos con María. Una noche, después de cerrar el restaurante, se sentaron juntos bajo el cielo estrellado. Gustavo la miró en silencio, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. María no había llenado los vacíos de su vida, pero le había mostrado que era posible vivir con ellos, sin que definieran quién era. Y así, entre risas, trabajo y conversaciones bajo las estrellas, Gustavo empezó a creer que el pasado podía quedarse atrás. Por primera vez, la vida no parecía una carrera ni un peso que arrastrar. Parecía exactamente lo que era, un momento presente, sencillo y suficiente. El aroma a pan recién horneado inundaba el pequeño restaurante mientras Gustavo acomodaba las sillas para abrir las puertas al público. Cada detalle del lugar tenía un pedazo de su historia. Las mesas de madera habían sido restauradas por él mismo, y las flores frescas que adornaban cada rincón eran cuidadas con esmero por María. El negocio no era ambicioso, pero prosperaba. No necesitaban grandes lujos, solo bastaba con la satisfacción de los clientes que cruzaban la puerta buscando comida casera y un lugar acogedor. Con cada día que pasaba, el restaurante se convertía en un reflejo perfecto de la vida tranquila que habían construido juntos. Siempre soñé con algo así, pero nunca supe cómo hacerlo, dijo Gustavo una tarde mientras cerraba la caja registradora. María, secando platos al otro lado del mostrador, sonrió sin levantar la vista. A veces, los mejores caminos son los que no planeamos. Esa verdad sencilla resonaba en él más de lo que había imaginado.
María no era solo su compañera en el restaurante, se había convertido en el centro de su nueva vida. Con ella, todo parecía más claro, más real. Por primera vez en mucho tiempo, Gustavo se sentía en paz consigo mismo. El pueblo los acogió con calidez. Los vecinos comenzaron a ver el restaurante como un punto de encuentro, un lugar al que acudían no solo por la comida, sino por la atmósfera familiar que lo envolvía. Cada sonrisa y cada agradecimiento le daban a Gustavo la certeza de que había tomado la decisión correcta al alejarse del caos de la ciudad. Sin embargo, no todo era trabajo. Cuando terminaban la jornada, siempre se tomaban un momento para ellos mismos. Les gustaba sentarse bajo las estrellas, con una copa de vino y conversaciones que fluían sin esfuerzo. Cada noche era un recordatorio de que, aunque las cicatrices del pasado permanecían, no las necesitaban para definir su futuro. Una tarde, después de una larga jornada atendiendo a los clientes, María y Gustavo se sentaron en la terraza del restaurante, disfrutando del aire fresco. El cansancio se sentía diferente cuando venía acompañado de satisfacción. Habían creado algo juntos, algo que no dependía de nada ni de nadie más. ¿Te imaginas si nos hubieran dicho hace unos años que terminaríamos aquí? Bromeó ella, dejando escapar una risa ligera. Gustavo negó con la cabeza, dejando que una sonrisa asomara en su rostro. Nunca lo habría creído. Pero, ¿sabes? No cambiaría esto por nada. En esos momentos, todo parecía perfecto. La sombra del pasado, por un instante, se había desvanecido por completo. El restaurante iba bien, su relación con María crecía día a día, y el dolor que lo había acompañado desde la ciudad comenzaba a diluirse en cada pequeño logro que compartían juntos. Pero la vida rara vez deja las cosas quietas por mucho tiempo. Aún había cuentas pendientes, aunque Gustavo no lo supiera. En algún rincón de su mente, algo le susurraba que el pasado no había terminado del todo con él, que tarde o temprano tendría que enfrentarlo. Sin embargo, en ese momento, no había espacio para preocupaciones. El presente era demasiado bueno para empañarlo con fantasmas. Esa noche, como tantas otras, María se acercó a él mientras cerraban las puertas. Sin decir nada, apoyó su cabeza en su hombro y él la rodeó con un brazo. El silencio entre ellos no era incómodo, al contrario, era un lugar seguro donde las palabras no eran necesarias. «Gracias por quedarte aquí conmigo», murmuró él, casi en un susurro. María lo miró con una expresión suave, llena de certeza. No tenía intención de estar en otro lugar. Y así, entre noches estrelladas y días de trabajo compartido, la vida siguió su curso con la misma calma que las aguas de un río. Gustavo sentía que, por fin, había dejado atrás la tormenta que lo había perseguido. El restaurante no era solo un negocio, era un hogar. María no era solo una compañera, sino una nueva oportunidad de encontrar amor sin las complicaciones del pasado. Sin embargo, en el fondo de su ser, sabía que esa calma perfecta no duraría para siempre. Algo lo esperaba en el horizonte, una pieza pendiente que necesitaba ser resuelta. No sabía cuándo ni cómo, pero lo intuía. El pasado no se va tan fácil. Pero por ahora, no importaba. Mientras tuviera a María y el restaurante, lo demás podía esperar. La tarde transcurría con la misma serenidad de siempre. María limpiaba el mostrador mientras Gustavo revisaba las cuentas del día anterior. Todo parecía estar en su lugar, como un reloj perfectamente sincronizado. La brisa fresca entraba por las ventanas abiertas y el murmullo de las conversaciones en las mesas del restaurante era un sonido casi reconfortante. Gustavo se permitió un momento para disfrutarlo, sintiendo que, finalmente, había encontrado el equilibrio. Sin embargo, la paz se quebró con el sonido de su teléfono. Una llamada desde un número desconocido interrumpió su rutina como una ráfaga fría en un día soleado. Dudó un segundo antes de contestar. Llevaba tiempo alejado de la ciudad y no esperaba recibir noticias de nadie de allí. «¿Gustavo?», dijo una voz masculina al otro lado de la línea.
Soy Emilio Sandoval, del grupo de inversores que ahora maneja el restaurante que dejaste en la ciudad. El corazón de Gustavo dio un vuelco. El simple hecho de escuchar esas palabras bastó para arrastrarlo de vuelta a un pasado que creía enterrado. ¿Qué es lo que quieren?, preguntó, con la voz más firme de lo que se sentía por dentro. Emilio no tardó en ir al grano. Le explicó que los nuevos dueños del restaurante, tras una serie de cambios legales, querían negociar con él los derechos que aún figuraban a su nombre. Aunque Gustavo había perdido el control del negocio, quedaban asuntos pendientes que necesitaban su firma para cerrarse por completo. No te tomará mucho tiempo, aseguró Emilio. Solo necesitamos que revises algunos documentos y firmes para que podamos liquidar cualquier reclamación futura. Gustavo permaneció en silencio un momento. Sabía que aceptar significaba regresar a la ciudad y enfrentar todo aquello de lo que había escapado. Pero también sabía que era la única forma de cerrar ese ciclo de una vez por todas. Está bien, respondió finalmente. Iré la próxima semana. Al colgar, sintió un peso extraño en el pecho. No era miedo, pero tampoco tranquilidad. Era la sensación incómoda de tener que abrir una puerta que preferiría mantener cerrada. María, al notar la tensión en su rostro, se acercó con esa serenidad que siempre lo calmaba. ¿Qué pasó?, preguntó con suavidad. Tengo que volver a la ciudad por unos días, respondió, tratando de sonar despreocupado. Hay unos papeles del restaurante que debo firmar. María lo miró en silencio, como si entendiera más de lo que él estaba diciendo. No necesitaba preguntarle nada más para saber que ese viaje sería complicado emocionalmente. Estaré aquí cuando regreses, dijo simplemente, con una sonrisa ligera. Gustavo sintió una punzada de gratitud en el pecho. Saber que María estaría esperando era el único ancla que lo mantenía en pie. Los días previos al viaje se le hicieron eternos. Cada vez que pensaba en volver a pisar la ciudad, una mezcla de nostalgia y rabia se apoderaba de él. El restaurante que había perdido, las promesas rotas con Valeria, la traición que lo dejó sin nada, todo volvía a su memoria como una tormenta incontrolable. Finalmente, llegó el día. Gustavo empacó una pequeña maleta y se despidió de María en la puerta del restaurante. Ella no dijo mucho, solo le dio un abrazo largo que transmitía más apoyo que cualquier palabra. Ese gesto sencillo le dio la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que venía. El viaje hacia la ciudad fue un trayecto silencioso. Las montañas quedaron atrás, y a medida que los edificios crecían en el horizonte, Gustavo sintió que una parte de él volvía a encogerse. No era el mismo hombre que había dejado ese lugar meses atrás, pero la sombra de lo que vivió allí seguía pesando sobre él. Cuando llegó, la ciudad lo recibió con la frialdad que había aprendido a ignorar en el pasado. Las luces, los autos, el ruido incesante, todo seguía igual, pero él era diferente. No podía evitar preguntarse qué tan preparado estaba para este reencuentro con su historia. Sin perder tiempo, fue directo al despacho donde se encontraría con los nuevos inversores. Sabía que cuanto antes resolviera todo, más pronto podría regresar al lugar donde realmente pertenecía. Pero la ciudad tenía otros planes. Y el pasado, siempre paciente, estaba esperando el momento exacto para reaparecer. Cuando abrió la puerta del despacho, allí estaba ella. Valeria. El tiempo no había sido indulgente con ella. Sus ojos seguían tan fríos como los recordaba, pero había algo en su expresión que revelaba un leve cansancio, como si los años hubieran cobrado su precio. Sin embargo, su presencia seguía ejerciendo la misma presión asfixiante de siempre. Gustavo saludó con un tono neutral, sin rastro de emoción. Valeria, respondió él, sin molestarse en disimular su incomodidad. Se sentaron frente a frente, separados por la mesa que alguna vez compartieron como socios. Ahora, cada centímetro entre ellos era un abismo imposible de cruzar. Solo necesitamos tu firma, dijo ella, señalando los papeles. Su voz era impersonal, como si fuera un trámite cualquiera.
Gustavo miró los documentos sin prisa. Sabía que firmar significaba ponerle fin a todo de una vez por todas, pero algo dentro de él le decía que este encuentro no se trataba solo de papeles. Mientras revisaba las hojas, la tormenta que había intentado dejar atrás comenzaba a arremolinarse de nuevo. Sabía que lo más difícil no sería cerrar este ciclo, sino enfrentarse a las verdades que había estado evitando todo este tiempo. Y en algún lugar profundo de su ser, una intuición le decía que aún quedaba algo más por descubrir. El despacho estaba inmerso en un silencio incómodo. Gustavo continuaba revisando los documentos con calma aparente, pero su mente navegaba entre recuerdos dolorosos y sospechas que nunca se habían disipado del todo. Sentía que faltaba algo, un detalle oculto en esa maraña de papeles legales que tenía frente a él. Valeria permanecía inmóvil al otro lado de la mesa, jugando con el bolígrafo entre los dedos. La frialdad de su mirada no mostraba ni un atisbo de arrepentimiento. Era como si ese encuentro fuera solo un trámite más para ella, otro paso en una jugada calculada desde hace mucho tiempo. Gustavo pasó una página más y se detuvo. Entre los documentos había algo que no encajaba, un correo electrónico impreso, al parecer olvidado entre las hojas. Las primeras líneas llamaron su atención y al leer con más detenimiento sintió que la sangre le hervía. Eran conversaciones entre Valeria y los socios, intercambiadas meses antes de que su matrimonio terminara. Las palabras no dejaban lugar a dudas, todo había sido planeado con antelación. Valeria había conspirado para sacarlo del restaurante desde mucho antes de que él supiera lo que estaba pasando. Los términos del divorcio, las alianzas con los inversores, cada paso había sido cuidadosamente orquestado para asegurarse de que Gustavo terminara sin nada. Sintió una mezcla de rabia y traición atravesarle el pecho, pero no dijo nada de inmediato. Se obligó a mantener la calma. Respiró hondo, como si el aire frío del despacho pudiera aplacar el incendio que comenzaba a arder dentro de él. Así que todo fue una trampa, dijo finalmente, dejando el correo sobre la mesa. Valeria alzó la vista, y por un segundo, sus ojos delataron un atisbo de sorpresa. Sin embargo, la máscara de indiferencia volvió rápidamente a su lugar. Tenía que hacerlo, contestó, sin parpadear. No había otra forma de quedarme con el restaurante. La franqueza en su tono era casi insultante. No había disculpas, ni siquiera una excusa elaborada. Valeria no sentía remordimiento alguno. Gustavo la miró detenidamente. Años atrás, esa mujer había sido todo para él. Habían compartido sueños, ambiciones y desafíos. Pensó que habían luchado juntos por construir algo significativo, pero ahora comprendía que para ella, todo había sido una partida que estaba dispuesta a ganar a cualquier costo. ¿Valió la pena?, preguntó, con una serenidad que lo sorprendió incluso a él. Valeria apretó los labios, sin responder de inmediato. Por primera vez, una sombra de duda cruzó su expresión. Sabía que había ganado la batalla legal, pero al mirarlo, también entendía que había perdido algo mucho más importante, el respeto de un hombre que ya no estaba bajo su control. Hice lo que debía hacer, replicó finalmente, como si esas palabras pudieran justificarlo todo. Gustavo asintió lentamente. Las pruebas estaban sobre la mesa, pero él ya no necesitaba vengarse. Esa versión de él había quedado atrás. Ahora sabía que la verdadera victoria no estaba en exponerla ni en buscar justicia, sino en soltar el peso de lo que una vez fue y seguir adelante sin mirar atrás. Lo intentaste todo para destruirme, dijo, dejando los documentos sobre la mesa. Pero gracias a eso encontré una vida mejor de la que imaginé tener. Valeria parpadeó, sorprendida por la serenidad con la que había pronunciado esas palabras. Esperaba gritos, reclamos, furia. En cambio, solo recibió la verdad: Gustavo ya no era el hombre que ella había dejado atrás. El silencio se extendió entre ellos, pesado y denso. Gustavo se puso de pie, alisó su chaqueta con tranquilidad y tomó los papeles necesarios para firmar. La batalla había terminado para él, y no había razón para prolongarla más.
No importa lo que hiciste, añadió, mientras guardaba los documentos en su portafolio. Lo que creíste que me destruiría solo me dio la oportunidad de empezar de nuevo. Valeria se quedó inmóvil, incapaz de responder. Por primera vez en años, comprendió que había perdido más de lo que había ganado. Gustavo se había liberado de ella, de sus manipulaciones y de cualquier poder que alguna vez tuvo sobre él. Sin más palabras, Gustavo caminó hacia la puerta. Al abrirla, sintió como una parte de él se desprendía del pasado, como si dejara atrás una piel vieja que ya no necesitaba. Cada paso lo alejaba más de la sombra que alguna vez lo persiguió. Valeria, por su parte, permaneció sentada en silencio, mirando la puerta que él acababa de cruzar. Había ganado el restaurante, sí, pero en el fondo, sabía que había perdido la única cosa que realmente importaba, la posibilidad de estar al lado de alguien que ahora era completamente libre. Gustavo salió a la calle, respirando profundamente el aire fresco de la tarde. El peso que había cargado durante tanto tiempo se había desvanecido. No había necesidad de venganza ni de castigos. La simple verdad de su propia libertad era más poderosa que cualquier otra cosa. Con paso firme, caminó hacia su auto. Era hora de volver al único lugar donde realmente pertenecía, junto a María. El auto avanzaba con lentitud por la carretera sinuosa que serpenteaba hacia el pueblo. A medida que los kilómetros quedaban atrás, algo dentro de Gustavo comenzaba a desprenderse, como si cada curva se llevara un trozo del peso que había cargado durante años. El viento entraba por la ventana abierta, acariciándole el rostro, trayendo el aroma del campo, de la tierra húmeda y los árboles. Ese olor, antes insignificante, ahora se sentía como una promesa, el hogar que él había elegido. Durante todo el trayecto, las imágenes del encuentro con Valeria regresaban a su mente en oleadas impredecibles. No eran recuerdos dolorosos, sino el eco de una tormenta que finalmente se había disipado. Lo había enfrentado todo, la traición, la manipulación, el vacío que le dejó perder el restaurante y la vida que alguna vez creyó suya. Había visto a Valeria allí, en la misma oficina donde tantas veces planearon juntos un futuro, pero esta vez su figura ya no lo intimidaba. No quedaba nada entre ellos, solo el vacío de una relación que se había consumido mucho antes de terminar. La carretera se abría frente a él, rodeada por colinas verdes y cielos despejados. Cada minuto que pasaba lo acercaba más a su verdad, a la paz que había encontrado lejos del ruido de la ciudad y de la ambición desmedida. Apretó ligeramente el volante y dejó escapar un suspiro profundo. Era como si, por fin, todo encajara. No importaba lo que había perdido. Lo que había ganado era incomparablemente más valioso, la libertad de ser él mismo, sin resentimientos ni fantasmas. El sol comenzaba a descender en el horizonte cuando finalmente llegó al pueblo. Los campos bañados en tonos dorados parecían darle la bienvenida, como un viejo amigo que lo recibe con los brazos abiertos. Aparcó frente al restaurante y, durante unos instantes, permaneció dentro del coche, mirando en silencio la fachada sencilla. Ese lugar, que al principio fue solo un proyecto sin pretensiones, ahora era el símbolo de su renacimiento, la prueba de que la vida podía ser más simple y plena de lo que alguna vez imaginó. Gustavo bajó del auto y, al levantar la vista, la vio a ella. María estaba en la puerta del restaurante, de pie bajo la luz suave del atardecer, esperándolo con esa calma inquebrantable que siempre lo había sostenido. No había en su rostro ni una sombra de duda ni una pizca de ansiedad. Ella sabía que él volvería, y en su mirada serena le decía todo lo que él necesitaba escuchar: «Estás en casa». Gustavo caminó hacia ella con pasos lentos, dejando que cada movimiento lo acercara a la certeza de que ya no había otro lugar al que pertenecer. María no necesitó decir nada. En el momento en que él se detuvo frente a ella, lo abrazó con suavidad, envolviéndolo en una paz que él llevaba años buscando sin saberlo. «Ya estás en casa», susurró ella al oído, sin afán, como si esas palabras hubieran estado esperando el momento exacto para ser pronunciadas. Gustavo cerró los ojos y se permitió,
por primera vez, dejar ir todo lo que alguna vez lo atormentó. Las decepciones, la ira contenida, la traición de Valeria. Todo se desvanecía en ese instante, como niebla al sol. Ese abrazo no era solo un reencuentro físico, era la liberación definitiva. Lo que antes lo mantenía prisionero ya no existía. Era humo, un espejismo que había perdido su poder sobre él. Después de unos momentos que parecieron infinitos, María tomó su mano y lo llevó adentro. El restaurante los recibió con su ambiente cálido y acogedor, lleno de pequeños detalles que hablaban de la vida que habían construido juntos. Las lámparas colgantes iluminaban suavemente las paredes de piedra, y en cada rincón había algo que reflejaba la esencia de ambos: sencillez, autenticidad y esfuerzo compartido. María fue a la cocina y regresó con 2 copas de vino. Se sentaron junto a la ventana, en la misma mesa que tantas noches habían compartido en silencio, disfrutando de la presencia del otro sin necesidad de hablar. El crepitar de una vela sobre la mesa añadía un toque de intimidad a la escena, como si incluso la luz supiera que ese momento era especial. ¿Todo bien en la ciudad?, preguntó María, mirándolo con esa expresión tranquila que él tanto amaba. No había prisa en su tono, solo curiosidad sincera. Gustavo tomó un sorbo de vino, saboreando el líquido que parecía aún más dulce en sus labios, y dejó la copa sobre la mesa con cuidado. Sí. Lo cerré todo. Ya no queda nada que me ate a ese lugar. María sintió, como si ya hubiera conocido la respuesta antes de preguntar. Ella no necesitaba detalles, lo único que importaba era que él había vuelto entero, sin restos de rencor ni sombras que lo persiguieran. Sabía que lo lograrías, dijo con una sonrisa suave, mientras acariciaba la mano de Gustavo con la suya. En ese gesto sencillo, Gustavo sintió algo que había buscado durante toda su vida sin saberlo, la certeza de que había encontrado su hogar, no en un lugar, sino en una persona. María no era solo su compañera, era la razón por la que había podido soltar el peso del pasado y mirar hacia el futuro sin miedo. Me siento libre, confesó, dejando escapar un suspiro profundo, como si cada palabra se llevara consigo los últimos vestigios de su antigua vida. Como si todo lo que alguna vez pesó sobre mí hubiera desaparecido por completo. María no respondió. Simplemente lo miró con la misma ternura de siempre, sabiendo que ese momento era el cierre definitivo del ciclo más difícil que él había vivido. El pasado ya no tenía poder sobre él. Y eso era todo lo que importaba. La noche cayó lentamente sobre el restaurante, envolviendo el lugar en una calma absoluta. Las luces se apagaron una a una, mientras la luna iluminaba los campos que se extendían más allá de las ventanas. Gustavo y María permanecieron sentados, hombro a hombro, mirando el cielo estrellado sin decir una palabra más. En ese silencio compartido, ambos sabían que habían llegado al lugar al que siempre pertenecieron. Antes de subir a la habitación, Gustavo se detuvo un momento en la puerta y la miró con una claridad que nunca antes había sentido. No había dudas ni temores, solo gratitud por todo lo que ella había sido para él. Gracias por esperarme, murmuró, con la voz cargada de sinceridad. Siempre lo haré, respondió María, con una sonrisa serena que reflejaba la certeza de alguien que siempre supo cuál era su lugar. Los días en el pueblo fluían con la misma serenidad que siempre. Gustavo se había reintegrado a su rutina, pero esta vez algo dentro de él había cambiado. Ahora, cada momento, por más sencillo que fuera, se sentía significativo. Las mañanas eran más luminosas, el café sabía mejor, y los silencios junto a María eran más profundos que nunca. Esa mañana, mientras ajustaba los detalles de las mesas antes de abrir el restaurante, sintió una calma indescriptible. Había alcanzado un estado de plenitud que nunca imaginó posible. Todo lo que alguna vez fue importante, el éxito, la competencia, las ambiciones desmedidas, se había desvanecido como niebla bajo el sol. Lo único que quedaba era lo que realmente importaba, una vida tranquila, construida con paciencia y amor. María salió de la cocina con una bandeja en las manos y le lanzó una sonrisa ligera.
Era una mirada de complicidad, como si ambos compartieran un secreto silencioso sobre la vida que habían decidido llevar. Sin palabras, sabían que no necesitaban nada más. «Hoy vienen muchos del pueblo», comentó ella, colocando la bandeja sobre una mesa. «Parece que todos tienen ganas de pasar el día aquí». «Eso es buena señal», respondió Gustavo con una sonrisa sincera. El restaurante se había convertido en un punto de encuentro para la comunidad. No era solo un lugar para comer, sino un espacio donde las personas se sentían acogidas. Ese era el verdadero éxito, uno que no se medía en cifras, sino en la satisfacción de los momentos compartidos. Mientras preparaban el almuerzo, un pensamiento cruzó la mente de Gustavo. Por primera vez en años, no sentía ningún rastro de resentimiento hacia Valeria. Ella había intentado destruirlo, pero lo único que había conseguido era empujarlo hacia una vida que nunca habría encontrado de otro modo. Esa verdad le dio una sensación de alivio tan poderosa que casi lo hizo reír. María, desde el otro lado de la cocina, lo miró con curiosidad. «¿Qué te hace tan feliz?». Gustavo se encogió de hombros, con una sonrisa que hablaba de libertad. «Creo que, finalmente, todo tiene sentido». Y lo tenía. La paz que había encontrado no era un premio, sino una elección consciente. Había decidido soltar el pasado, renunciar al rencor y abrazar el presente tal como era. Esa era la verdadera victoria. Mientras tanto, en la ciudad, Valeria vivía una realidad muy distinta. El restaurante, aunque seguía siendo rentable, ya no tenía el mismo brillo de antes. La ambición que alguna vez la había impulsado ahora se sentía vacía. Las noches se le hacían interminables y cada rincón del lugar le recordaba la ausencia de Gustavo. Durante mucho tiempo, Valeria había creído que el éxito lo era todo. Pero ahora entendía que ganar la batalla legal le había dejado un vacío difícil de llenar. Había obtenido lo que quería, pero en el proceso, había perdido algo más valioso, la posibilidad de estar al lado de alguien que realmente la había amado. Cada vez que pasaba frente a la antigua oficina que compartían, un peso extraño se instalaba en su pecho. Gustavo ya no era parte de su vida, y esa ausencia la perseguía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Había logrado quedarse con el restaurante, sí, pero cada triunfo parecía menos importante con el paso del tiempo. Una tarde, sentada sola en su despacho, revisó los papeles antiguos del negocio. Entre ellos encontró fotografías de los primeros días del restaurante, cuando todo era nuevo y emocionante. En cada imagen, Gustavo aparecía sonriendo, y por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió una punzada de arrepentimiento. Había tenido la oportunidad de construir algo verdadero con él, y lo había arruinado por ambición. Ahora lo comprendía, pero ya era demasiado tarde. En el campo, Gustavo y María cerraron el restaurante al caer la noche. El cansancio del día se sentía reconfortante, como el resultado de un esfuerzo bien recompensado. Se sentaron en la terraza con una copa de vino en la mano, disfrutando del cielo estrellado que se extendía sobre ellos. ¿Te imaginaste alguna vez que terminaríamos aquí?, preguntó María, mirando las estrellas. Gustavo soltó una risa suave, negando con la cabeza. Ni en mis mejores sueños habría pensado que sería tan feliz. María lo miró de reojo, con una sonrisa traviesa. ¿Incluso con todo el trabajo que hacemos? Incluso con todo eso, respondió él, entre risas. El viento soplaba con suavidad, acariciando sus rostros. En ese momento, Gustavo supo con certeza que no había nada más que buscar. Todo lo que necesitaba estaba allí, al alcance de su mano. El pasado, con sus sombras y derrotas, había quedado atrás. El futuro, en cambio, se extendía como un camino abierto, lleno de posibilidades que ya no temía explorar. El amanecer se asomaba con un brillo dorado sobre los campos que rodeaban el pueblo. Gustavo despertó sintiendo el calor suave del cuerpo de María junto al suyo. Abrió los ojos lentamente, sin prisas, como quien sabe que la vida ya no es una carrera contra el tiempo.
Desde la ventana, la luz temprana entraba con delicadeza, prometiendo otro día lleno de sencillez y significado. Giró hacia ella y la vio dormir plácidamente, con una expresión de paz que le confirmaba, una vez más, que no había mejor lugar para estar. Se levantó sin hacer ruido, dejando que María siguiera descansando. Bajó las escaleras y salió al jardín que rodeaba la casa. El aire fresco de la mañana lo envolvió, acompañado por el sonido distante de los pájaros despertando al nuevo día. Allí, en medio de ese paisaje sereno, Gustavo sintió la certeza de haber llegado al destino que había buscado toda su vida. Ya no era necesario luchar, ni correr detrás de ambiciones imposibles. Lo tenía todo: amor, tranquilidad y la libertad de ser él mismo, sin cargas ni sombras del pasado. Al entrar de nuevo en la casa, se dirigió a la cocina y preparó café. La familiaridad del proceso lo reconfortaba. Mientras el aroma llenaba el ambiente, María bajó las escaleras con pasos tranquilos, envuelta en una manta. Sus ojos aún estaban cargados del sueño reciente, pero su sonrisa era clara y brillante, como el primer rayo de sol que ilumina la mañana. ¿Madrugaste hoy?, preguntó ella, acercándose para darle un beso suave en la mejilla. Quería aprovechar cada minuto, respondió él, sirviendo 2 tazas de café y ofreciéndole una. María se sentó frente a él, abrazando la taza entre las manos. No había necesidad de grandes palabras. Entre ellos, los silencios siempre habían sido cómodos, llenos de significado. Todo lo que alguna vez tuvieron que decirse ya estaba dicho. Ahora solo quedaba disfrutar del presente, sin prisas ni preocupaciones. Al terminar su café, ambos caminaron hacia el restaurante, donde una pequeña celebración los esperaba. Hoy no abrirían al público. Era un día especial, el aniversario del negocio, un momento para agradecer lo que habían construido juntos. No se trataba de una fiesta ostentosa, sino de una reunión íntima, una celebración de todo lo que el trabajo compartido había traído a sus vidas. La gente del pueblo llegaría más tarde para acompañarlos en una comida sencilla, llena de risas y recuerdos. Mientras preparaban los últimos detalles, Gustavo se detuvo un momento a observar el local. Cada rincón del lugar llevaba consigo una historia, una parte del camino que habían recorrido juntos. Las mesas desgastadas por el uso, los cuadros en las paredes, las luces cálidas que iluminaban cada espacio, todo era un reflejo de la vida que habían decidido llevar. No era solo un restaurante, era su hogar, su refugio, el fruto de cada decisión valiente que habían tomado. María lo sorprendió desde atrás, rodeándolo con sus brazos en un abrazo suave. Gustavo sonrió sin decir nada, disfrutando del momento. Sabía que no necesitaba nada más para sentirse completo. Todo lo que había buscado durante años estaba ahí, en esos pequeños gestos cotidianos que formaban su nueva realidad. Al caer la tarde, los primeros invitados comenzaron a llegar. El ambiente se llenó de conversaciones ligeras y risas sinceras. Vecinos, amigos y clientes habituales compartían anécdotas mientras brindaban por el futuro. Gustavo observaba la escena con el corazón lleno, sabiendo que cada persona en esa sala era parte de la historia que habían escrito juntos. Cuando la comida llegó a su fin, María y Gustavo se sentaron juntos en la terraza del restaurante, mirando cómo las últimas luces del día se desvanecían en el horizonte. El viento suave traía consigo el aroma de la tierra mojada, una promesa silenciosa de nuevos comienzos. María entrelazó su mano con la de él, y en ese gesto sencillo, Gustavo sintió el peso de todas las decisiones que lo habían traído hasta allí. Cada caída, cada pérdida y cada error habían sido necesarios para encontrar el camino correcto. No había resentimiento, no había dudas. Solo quedaba gratitud por haber llegado al lugar donde siempre había pertenecido, incluso sin saberlo. ¿Qué viene ahora?, preguntó María, mirando las estrellas que comenzaban a asomarse en el cielo nocturno. Gustavo soltó una risa breve, con la tranquilidad de quien ha encontrado todas las respuestas. Lo que queramos, María. Lo que queramos. Y así,
Bajo el cielo estrellado, con el viento acariciando sus rostros y el sonido lejano de las risas de sus amigos, Gustavo supo que el pasado no era más que un recuerdo distante. Lo único que importaba ahora era el presente que habían construido juntos y el futuro que estaba por venir. No había nada más que buscar, porque todo lo que necesitaban estaba ya en sus manos. Si esta historia te llegó al corazón, déjanos un comentario contando qué fue lo que más te emocionó. Nos encantaría saber tu opinión. No olvides suscribirte para disfrutar más relatos como este y darle me gusta al video para apoyarnos a seguir creando contenido lleno de emoción y significado. Y gracias por acompañarnos hasta el final.